no puedo. A ver. Explorar mi PC, semana 18. Ah, bueno. Mm, ya. Están viendo ahorita el PPT, ¿cierto? Todos están viendo el PowerPoint en su pantalla. ¿Es correcto? Chicos, por favor, necesito que me confirmen. Sí, profesor, sí se puede ver. Sí. Ya, ahí sí, ahí. Conforme. Sí, profesor. Ya, ok. Bueno, como decía, esta es la semana número 18, que bueno, es historia del Perú. Y bueno, empezamos con el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, 1968-1980, que es el gobierno que involucra dos presidentes. El presidente Juan Velasco Alvarado, en la primera fase de este gobierno que ellos mismos, los militares, hicieron llamar gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. ¿Ok? Y la segunda fase es la fase de Francisco Morales Bermúdez, que es muy distinta a la fase de Velasco. ¿Ok? Velasco es un presidente que, cierto, él decía que no se alineaban. Recuerden que estamos en el contexto de la Guerra Fría, ¿no es cierto? 1968, 1980, todavía es el contexto de la Guerra Fría. 1991, cuando se desintegra la URSS, eso lo vieron la clase pasada en Historia Universal. Entonces, o te alineabas con Estados Unidos o te alineabas con la URSS, ¿cierto? Pero hubo un grupo de países que se hacen llamar los alineados y que tenía como uno de los promotores principales a Joseph Tito, ¿no? Digamos que el presidente de Yugoslavia. Yugoslavia es un país que hoy ya no existe, ¿okay? Pero que existía en esa época de la Guerra Fría. Y bueno, Velasco es algo así como se asume como un no alineado. En un inicio, sin embargo, después más bien se va a inclinar para el bando de la Unión Soviética y además va a ser algo afín con los presidentes, digamos, de esa tendencia en Latinoamérica, Fidel Castro, Salvador Allende en Chile, Fidel Castro en Cuba. ¿Ok? Entonces, esta primera fase, que es la fase del presidente Juan Velasco Alvarado, después hablaré un poco más de él, un poco de su biografía, etcétera, etcétera, es muy distinta a la fase de Francisco Morales Bermúdez. Más bien, con Morales Bermúdez, los militares se giran hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, la fase velasquista es más de tendencia a la izquierda, más progresista, digamos. La fase de Morales Bermúdez es más una fase de derecha. Ok, entonces en total el gobierno revolucionario abarcaría 12 años. La primera fase de Velasco, repito, a la que se le llama también el septenato, ¿no? Porque son 7 años. Y la segunda fase, perdón, es un quinquenio, ¿no? Son 5 años, del 75 al 80. Antes de empezar a hablar de la primera fase, que es la fase no sé por qué me estoy confundiendo, la fase de Velasco, un poquito de cómo Velasco llega al poder. Eso me imagino que también lo vieron en la semana 16 cuando hablaron del del primer gobierno de Belaúnde. Belaúnde llega al poder en 1963. En 1963 gana las elecciones, él había fundado su partido, estoy hablando de Fernando Belaúnde Terry, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, ¿cierto? Su partido, La Lampita, ¿no? El partido La Lampita, Acción Popular. Bueno, gana las elecciones haciendo dos promesas, recuerden, esto lo vieron en la clase pasada de Historia del Perú. Primero, acelerar el proceso de la reforma agraria, que era algo que estaba pendiente y que era peligroso para la clase política peruana, pero no solo para la clase política peruana, sino para Estados Unidos, ¿no es cierto? Hay el temor de una gran
hay el temor por parte de Estados Unidos de una gran revolución campesina, indígena en el Perú. Ya se habían iniciado los movimientos, la toma de tierra, recuerden, desde la época del segundo gobierno de Prado, ¿no es cierto?, con Hugo Blanco a la cabeza. Entonces había un temor de una revolución de tipo comunista. Es el gran temor de Estados Unidos, ¿no? Que el comunismo se extienda por Latinoamérica después de la Revolución Cubana. Y por eso también intervendrá en Vietnam, ¿no es cierto? Teme que el comunismo se expanda por Asia. Entonces, el enemigo de Estados Unidos es el comunismo. Pues bien, entonces se le empieza a exigir a los presidentes latinoamericanos que inicien sus procesos de reformas agrarias. En Chile se inicia en los 30, en Argentina un poco antes, en México inclusive antes, recuerden cuando vieron la clase de la Revolución Mexicana. Y en Perú eso había demorado mucho, entonces Belaúnde había prometido iniciar la reforma agraria. Ya Prado, en segundo gobierno en la convivencia, había creado el Instituto Nacional de Reforma Agraria, pues bien, Belaúnde había prometido iniciar este proceso. Y prometió otra cosa, solucionar el tema de la IPC, de la International Petroleum Company. Recuerden esta empresa de capitalistas estadounidenses que controlaban la hacienda de La Brea y Pariñas en Talara Piura, ¿no es cierto?, sin pagar impuestos al Estado. Porque es normal que haya empresas que extraigan, no sé, minerales, oro, plata, cobre, que sé, tantos minerales que se extraen del Perú. Lo raro es que no paguen impuestos, ¿no es cierto? Bueno, la IPC controlaba el suelo y el subsuelo peruano y no pagaba impuestos. Entonces, eso era algo como que un enclave estadounidense en el Perú y era algo que la prensa y la opinión pública denunciaba. ¿Cómo es posible que un Perú, un país que supuestamente es soberano, regale prácticamente este recurso, el petróleo, a los estadounidenses? Entonces, Belaúnde dijo, yo voy a solucionar eso. ¿Y por qué hablo de esto? Porque Velasco va a hacer lo que Belaúnde prometió y no hizo, ¿no es cierto? Primero, Velasco es quien inicia la reforma agraria de manera radical, inclusive mucho más radical que el régimen cubano de Fidel Castro. Es considerada la reforma agraria de Velasco una de las más radicales de Latinoamérica. Y además también va a solucionar el problema con la IPC, ¿no? El problema del, de la IPC. Ahorita hablaré de eso, ¿ok? Él se va a encargar de solucionar eso. A propósito de la reforma agraria, Belaúnde ya había, o sea, sí había iniciado un proceso, pero muy tibio, muy lento. Creo que había expropiado solo 80 haciendas. Para ir adelantándoles un poco, bueno, Velasco expropiará 1.600, ¿ok? Entonces, repito, Belaúnde inicia el proceso de la reforma agraria, pero de manera muy tibia, muy lenta, y Velasco por eso radicalizará este proceso de reforma agraria, ¿ok? Entonces, bueno, eso como introducción. De Velasco, a ver, algunas cosas sobre él, algunas cosas biográficas. Él es piurano, Velasco es piurano, es de una clase media baja, digamos. Empezó en el ejército siendo, digamos, en un nivel bajo, llano, y poco a poco va a escalar, ¿no? Y adquiriendo mayor rango en el ejército hasta llegar a ser el comandante general del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿ok? Ese cargo, llegó a ese cargo cuando Belaúnde gobernaba, ¿ok? Cuando Belaúnde era presidente. Entonces, es un presidente, digamos, que va a sintonizar en ese sentido con los sectores populares. Le decían el chino a Velasco también, ¿eh? O sea, nosotros conocemos más a Fujimori, ¿no? Como el chino, pero a Velasco también le decían el chino, era su apodo, digamos, ¿no? El chino Velasco. Y bueno, entonces, cuando se produce el golpe en 1968, él era el comandante general del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿ok? Y es quien le dará el golpe a Belaúnde, ¿no? Causas del golpe, dice acá, del golpe militar, del golpe de Estado. Crisis general del gobierno de Belaúnde, fracaso del reformismo moderado. ¿Qué es lo que le venía diciendo? O sea, si bien es cierto, Belaúnde empieza la reforma agraria, esto que acá dice reformismo moderado, esto es muy lento y había la necesidad de acelerar este proceso. ¿Ok? Por eso, entre otras cosas, Velasco del golpe. Crisis general del régimen de Belaúnde. Algunos creen que Velasco también del golpe otra vez por el temor al APRA. Recuerden que los militares y los apristas se odian, ¿no es cierto? Desde siempre, desde Sánchez Cerro, quizás de manera más
simbólica. Pues bien, el APRA y el PUNO, que era el partido de Odría, esto es historia de toda la vida, ¿no? Petardean al gobierno de Belaúnde desde el Congreso, ¿ok? Los apristas y los odristas tienen una mayoría en el Parlamento y van a hacer una piedra en el zapato, como casi siempre pasa, ¿no? Entre el Ejecutivo y el Legislativo, van a petardear al gobierno de Belaúnde. Entonces, hay un crisis en el gobierno de Belaúnde, la inflación, hay una inflación, además que empezaba a manifestarse en el gobierno de Belaúnde. Pero el pretexto para el golpe de Velasco a Belaúnde, recuerden, es el escándalo del acta de Talara y de la pérdida de ese documento de una página, ¿no? Que es la página 11. Carlos Lorec de Mola, un periodista, denuncia este acontecimiento de la pérdida de la página 11, que es donde supuestamente estaban el acuerdo que había hecho el gobierno de Belaúnde con la IPC para el pago de impuestos y temas económicos. Bueno, justo esa página, que es la más importante de todas, se pierde. Entonces, ese es el pretexto para que el gobierno, o para que Velasco, como comandante general del Comando Conjunto, decida dar el golpe al presidente Fernando Belaúnde Terry. ¿Ok? Entonces, bueno, acá hay una foto de Fernando Belaúnde Terry en el aeropuerto a Buenos Aires. Sí, él tiene que exiliarse, se va a Buenos Aires. Velasco entra con los tanques Sherman de 75 milímetros, tanques de origen norteamericano, al Palacio de Gobierno y bueno, Belaúnde tiene que irse exiliado a la Argentina. Entonces, ¿cuál es el detonante del golpe de Estado? El escándalo de la página 11, ¿no es cierto? Vinculado a la firma del Acta de Talara con la International Petroleum Company. ¿Desde cuándo la International Petroleum Company ocupaba la hacienda de la Brea y Pariñas en Talara Piura? Recuerden, desde Leguía. Eso sí, pregunté a Marcos un par de veces, ¿ah? Así que recuerden, la IPC una empresa muy polémica. Desde Leguía, el laudo de París, que es cuando se firma, cuando supuestamente se firma este contrato entre el Estado y la IPC por la extracción de petróleo en esta hacienda de la Brea y Pariñas. ¿Ok? El laudo de París, entonces, desde el laudo de París de 1924, si no me equivoco, empieza este escándalo con la IPC. Y bueno, Velasco derroca al presidente Belaúnde por medio de un golpe de Estado. Esto pasa el 3 de octubre de 1968. Y el 9 de octubre directamente se va a la IPC, a la Hacienda de la Brea y París, a nacionalizar la IPC. ¿Ok? Es uno de los primeros actos del gobierno de Velasco. Eso fue el 9 de octubre. A ese día Velasco le llama el Día de la Dignidad Nacional. Y la IPC a partir de ese día deja de ser la IPC y se convierte en Petroperú hasta el día de hoy. ¿Ok? Hasta el día de hoy. Después hablaré un poquito más del proceso de nacionalizaciones de empresas o estatizaciones de empresas del gobierno de Velasco. ¿Ok? Bueno, entonces, gobierno de Juan Velasco Alvarado, le dije, conocido como el septenato, son 7 años, del 68 al 75. El septenio, por si quieren decirlo también. Objetivo general, aplicación de reformas radicales. Ya no se puede esperar más por la reforma agraria. Velasco la tiene que hacer. Pero ojo, no solo la reforma agraria, es una reforma educativa, una reforma económica. Es un gobierno realmente revolucionario, ¿no? Sí, estricto. Y los militares mismos son conscientes de su rol histórico en estas grandes transformaciones, por eso le llaman a su gobierno revolucionario. Dice aplicación de reformas radicales nacionalistas, ¿no? Y antioligárquicas, sobre todo, antioligárquicas. Y esto es raro, porque recuerden que todos los presidentes militares antes de Velasco y sobre todo antes de Velasco, no tanto de Francisco Morales Bermúdez, sobre todo antes de Velasco, son más bien pro oligarquía, ¿no es cierto? Sánchez Cerro es aliado de los oligarcas, Benavides es aliado de los oligarcas, Odrí es aliado de los oligarcas. Bueno, Velasco es anti-oligarca. ¿Por qué? ¿Qué pasó en los militares? ¿Qué pasó en la mentalidad militar para distanciarse y alejarse de los oligarcas, de estas familias, ¿no? Lo que Basadre llamaba las 40 familias que sobre todo controlaban el negocio de la agroexportación? Ustedes deben saber por las clases pasadas, ¿no? La agroexportación de azúcar y algodón. ¿Qué pasó con los militares? Recuerden que en la época de Odría se crea el CAEN, el Centro de Altos Estudios Militares, ¿no? Y este CAEN tiene una particularidad. La idea es que a partir del CAEN, o en el CAEN, se formen los militares, pero con una visión distinta, ya no solo militar,
ya no solo se le tenía que enseñar el arte de la guerra, las estrategias militares, tácticas militares, flanqueamiento, no, 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 ya no. Ahora estos militares, a partir de la creación del CAEN, tienen que tener una visión del Perú distinta, una visión del Perú sociológica, antropológica, histórica, conozcan la realidad nacional, ¿ok? Que entiendan las taras, los problemas estructurales del país. Entonces, la generación de Velasco es esta generación de militares que ha sido formada en el CAEN, que tiene una visión distinta del país. Y por eso es que se alejan de los oligarcas, porque consideran que ellos son en parte el problema del retraso del país. ¿Ok? Además, los militares son en el siglo XX algo así como los curas de la colonia. Son los que visitan todos los rinconcitos más alejados del Perú, ¿no es cierto? Los envían a los destacamentos o eh, a distintas regiones, ¿no? La sierra, la costa, la selva inclusive. Entonces, los militares conocen la realidad peruana porque han viajado por el Perú, porque viajan. Todo esto, ¿no? Lo intelectual, lo mental, las ideas nuevas que han adquirido en el CAEN, más ver la realidad nacional y la injusticia social que hay en el Perú in situ, porque han viajado por todo el Perú, los hacen tener una mentalidad distinta y esto hará, repito, que se alejen de la oligarquía, ¿no? De las familias más ricas del Perú, digamos. Entonces, de esta manera, digamos, como dice la definición aquí, los militares podrían lograr la modernización por la vía autoritaria, ¿no? La democracia no ha funcionado en el Perú según la lógica de los militares. Ojo, cuando estoy hablando desde la lógica de los militares, no es lo que creo yo, por si acaso. Estoy poniéndome en el lugar de ellos, la visión, la mentalidad que tenían estos militares en la década de los 70. ¿Ok? Propuesta ideológica, dice acá, ¿no es cierto? Bueno, entonces, como les decía, acá en el CAEN, el Centro de Altos Estudios Militares, que inicialmente fue, ¿quién es el promotor de esta nueva visión en la formación de los militares? Un tal José del Carmen Marín, me imagino que hablaron de él un poquito cuando vieron en Odría, ¿no? Odrían es José del Carmen Marín es el promotor de esta nueva mentalidad, de esta nueva doctrina, que en parte se llama la doctrina de seguridad nacional, como dice aquí, ¿ok? ¿Qué es la doctrina de la seguridad nacional? Los militares temen que si no hacen estas reformas, ¿no? Para eliminar la injusticia social peruana, el peligro del comunismo iba a acechar siempre, y de la revolución. Entonces tenían que hacer estas transformaciones radicales para evitar la revolución comunista en el Perú. No es que los militares sean comunistas, ellos más bien son nacionalistas. Bueno, en nombre de la nación peruana es que hacen sus reformas, pero es necesario hacerlas, si no, repito, está el peligro de la revolución comunista. De esta manera, como dice acá, podrían integrar al Perú en términos social y llevarlo al desarrollo económico. Me imagino que más adelante hablaré de las medidas económicas, eso está por acá. ¿Ya? Sí, sí, no se preocupen. Después voy a detallar otros aspectos del gobierno de Velasco. La CEPAL, ¿no? El Centro de Estudios Económicos para América Latina, le propuso además a los países latinoamericanos un modelo de desarrollo económico que se llamaba el ICI, ¿ok? La CEPAL es una institución, ahora creo que le dicen think tank, creo que le dicen think tanks, que es una institución económica que ve la cuestión económica para América Latina, digamos, ¿no? Entonces, esa institución, la CEPAL, le propone a los países latinoamericanos aplicar un modelo llamado el ICI, que significa industrialización por sustitución de importaciones. Industrialización por sustitución de importaciones. Es decir, crear una industria propia, promover una industria nacional en los países latinoamericanos para que no seamos tan dependientes de los países del primer mundo, digamos, ¿no? Los países más desarrollados, Estados Unidos, los países europeos, qué sé yo, Japón. No, no, no. Hay que promover la industria, dice la CEPAL, las industrias nacionales en Latinoamérica. En el Perú ya se había intentado desde antes también, desde Manuel Prado Ugarteche, del primer gobierno con las cooperativas, con el sistema de cooperaciones de desarrollo, ¿ok? Pero quizás en la época de Velasco es cuando esto se trató de hacer de manera más importante, más significativa, ¿ok? Incluso Velasco, para promover la industria nacional, prohibió algunas importaciones.
y aumentó el impuesto para las importaciones, para que los capitalistas peruanos, a la fuerza, digamos, traten de promover una industria que sea nacional. ¿Ok? Velasco aumenta los impuestos a las importaciones, a las exportaciones, porque quiere que se desarrolle la industria nacional. Y en su época se desarrolló una industria de electrodomésticos de línea blanca, industria metalmecánica, incluso se ensamblaron camiones y autos, ¿ok? Entonces Velasco sí le va a dar un énfasis importante a esto que se llamó el ICI, que repito, ya se había intentado aplicar en el Perú, pero con Velasco se hace de manera más importante. Y buscó los medios para empujar a los industriales peruanos a que puedan promover esto que se llama el ICI y que era una recomendación, repito, de la CEPAL para los países latinoamericanos, ¿no? Entonces Velasco va a proteger la industria nacional, por eso dice proteccionismo, ¿no? Quiere hacer una industria nacional, para no depender tanto de las cuestiones exteriores al Perú, ¿no es cierto? Eh, bueno, ya. Entonces, la propuesta ideológica en materia económica viene de la CEPAL y la propuesta ideológica en materia de cuestiones sociológicas, históricas, viene del CAE. Las estatizaciones. Bueno, esto tiene que ver con las medidas económicas del Estado, ¿no? Dice acá, modelo capitalismo de Estado, control estatal de los recursos estratégicos. El gobierno de Velasco quizás ha sido el único de la historia del Perú que intentó ser independiente de los poderes centrales, de los países del primer mundo, como le decía hace un ratito, ¿ok? Él va a estatizar o nacionalizar. Estatizar viene de Estado, ¿no? O sea, que las empresas pasen a ser ahora controladas por el Estado peruano, ¿ok? Ya le dije, la primera de ellas, ¿no? Fue la IPC, que se transforma en Petroperú. Pero no solo va a nacionalizar Petroperú, va a nacionalizar mineras, como la Cerro de Pasco Copper Company, va a nacionalizar, no sé, la pesca peruana, ¿no? Nace Pesca Perú, va a nacionalizar los ferrocarriles. Acá está, por ejemplo, acá hay, por ejemplo, en donde dice medidas, ¿no? Algunas de las empresas públicas que Velasco va a nacionalizar. Va a nacionalizar la electricidad, Electroperú, como les dije, Pesca Perú, Hierro Perú, Enafer Perú. ¿Recuerdan el contrato Grace? ¿No? Retrocedamos a la época del primer gobierno del héroe de la guerra con Chile, Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. Recuerden que él firmó el contrato Grace cuando era presidente del Perú y se entregaron nuestros ferrocarriles por 66 años, ¿no? Se entregaron la libre navegación al lado Titicaca a estos capitalistas británicos y todo eso va a ser administrado por una empresa llamada la Peruvian Corporation. Bueno, esos ferrocarriles que todavía administraban la Peruvian Corporation ahora se van a transformar en Afer Perú. ¿No? Centromin Perú, que eran las empresas mineras que extraían cobre, que ahora se llaman Centromin Perú. Las telefonía también de ese entonces, que que estaba controlada por unos capitalistas suizos y que después, o a partir de la estatización de Velasco, se va a llamar telefonía del Perú. ¿Ok? Entonces, Velasco va a nacionalizar un montón de empresas porque cree que el Estado debe controlar nuestros principales recursos estratégicos. ¿Cuál es, repito, la primera empresa extranjera que nacionaliza Velasco, como dice acá, la IPC? Con la IPC empiezan el proceso de la nacionalización de estas empresas, ¿no? Que hoy es Petroperú. Hoy solo, de hecho, quedan dos empresas que no se han privatizado. Una de ellas es Petroperú, la otra es EDAPAL. ¿Quién privatiza todo esto que había nacionalizado Velasco? Fujimori, ¿ok? Fujimori. Fujimori privatiza más de 110 empresas, pero de eso hablaré después cuando llegue a Alberto Fujimori, ¿ok? Entonces, una de las medidas principales una de las medidas económicas principales de Velasco es nacionalizar o estatizar empresas que él consideraba estratégicas, ¿ok?
Ya les he mencionado algunas de ellas. Propaganda, acá, bueno, acá hay una caricatura, dice propaganda en referencia a las estatizaciones, ¿no? Llega el ejército de mano de los obreros a nacionalizar estas empresas. Bueno, ahora los obreros van a ser dueños en parte de la, o sea, no dueños, pero Velasco va a obligar o va a hacer que los obreros, los que trabajaban en esas empresas, sean partes del directorio de las empresas que ahora están en manos del Estado, ¿no? De la administración del Estado. Los mismos obreros, los mismos trabajadores de estas empresas que ahora son del Estado, van a ser parte de los directorios de estas empresas. Y esto al final, bueno, lamentablemente, como diría Dante Alighieri en La Divina Comedia, el infierno está lleno de buenas intenciones. O sea, pueden haber habido las mejores intenciones en hacer estas nacionalizaciones, pero el problema es que estas empresas con el tiempo van a demostrarse deficientes y muchas de ellas van a quebrar, ¿ok? Y por eso en parte Fujimori va a privatizar estas empresas. Un segundo, por favor, porque mi lacto se va, tengo que conectarla. Quiero traer mi cargador. ¿Me dan un segundito? Ya, ahora sí, regreso al Chino Velasco. Ya, entonces, bueno, los obreros, ¿no? A eso se le llamó si no me equivoco, la comunidad industrial, algo así. Se utilizó un nombre para este programa que pretendía que los obreros, repito, los trabajadores, sean parte también accionistas directos de estas empresas corazón del Estado. Pero repito, el correr de los años, bueno, estas empresas demostrarán su incapacidad para administrar esos supuestos recursos estratégicos y muchas de ellas van a prácticamente hasta quebrar. Bueno, Fujimori ve esa situación y dice, no, no puedo más, eh, las privatizo, ¿no? Consecuencias de las estatizaciones, como dice aquí. Ah, y fíjense, las empresas estatales, bueno, lo que les dije, incremento la deuda pública, mucha plata, o sea, el Estado es muy grande, el Estado en la época de Velasco, al controlar muchas empresas, crece, ¿ok? Hay muchos, además crece además la burocracia estatal, hay muchos más trabajadores que ingresan al Estado, hay mucho Estado. Es lo que más o menos pasa en Argentina hoy, o sea, ¿por qué Argentina es un país que, 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 que ya hace varios años arrastra una crisis económica? Porque en Argentina hay mucho Estado, hay una burocracia muy grande, el Estado subsidia, controla precios, interviene mucho en la economía. Bueno, en la época de Velasco pasó eso más o menos. El Estado se hace muy grande, muy ciclopio, y había mucho, inclusive no le dijo que pone trabas para importaciones, exportaciones, entonces eso hará que crezca la deuda pública, la deuda del Estado. Lo público es el Estado, ¿no es cierto? Lo público es. Mayor dependencia a Estados Unidos. Esto no sé realmente a qué se refiere porque, como les dije, Velasco es un presidente que cuando llega al poder, él dice que no se alinea a ninguno de los dos grandes superpotencias del contexto de la Guerra Fría. Em, Sin embargo, como les dije también hace un ratito, más va a mirar hacia la URSS. De hecho, gran parte de sus ideólogos, digamos, y de sus asesores son gente de izquierda, son sociólogos, por ejemplo, como Carlos Franco o Carlos Delgado, o inclusive Héctor Béjar, que había sido uno de los líderes de la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, ¿no? Que apareció en la época del primer gobierno de Belaúnde. ¿Ok? No, en realidad apareció un poco antes, pero que seguía desarrollándose en el gobierno, en el primer gobierno de Belaúnde. Entonces, Hugo Neira, por ejemplo, otro intelectual también de izquierda. Entonces, em, bueno, Velasco, a pesar que él dice que es un no alineado, que él sigue la tercera vía, ni capitalismo, ni comunismo, la tercera vía, los no alineados, eh, sí, va a mirar más hacia la izquierda y hacia la URSS. Por ejemplo, Velasco repotencia nuestras Fuerzas Armadas, compra tanques. Dicen algunos que quería recuperar Arica,
por eso repotenció nuestras Fuerzas Armadas. Quizás en la época de Velasco el ejército peruano era el más importante de Sudamérica y el más poderoso de Sudamérica inclusive. Hasta el día de hoy, en la parada militar en los 29 de julio, ¿no? ¿Cuándo es la parada militar? El 29 de julio, ¿no? En la Avenida Brasil, esos tanques que ustedes ven, ya, son los T-65 que compró Velasco a la URSS. Y todavía esos son nuestros tanques, imagínense, de la época de Velasco. Entonces, pues, él se va a inclinar más bien, a pesar que él dice que en la izquierda, ni capitalismo ni comunismo, sí, se va a inclinar un poco más hacia la izquierda que a la derecha. La reforma agraria, esto que estaba tan pendiente, ¿no es cierto? Y que él va a radicalizar, la reforma agraria más radical de Latinoamérica, inclusive más radical que la que hicieron los cubanos a partir de Fidel y la Revolución Cubana. Objetivo, mejorar el nivel de vida del campesino, eliminando el latifundio, ¿no? El Perú pasa de ser un país latifundista a ser un país minifundista a partir de la reforma agraria de Velasco. A ver, ¿cuál era la situación de la mayoría, sobre todo de campesinos en la sierra? Esto es más notorio en la sierra que en la costa. Las haciendas de la costa, de una u otra forma, se habían modernizado. La hacienda Huando de los Graña, en la costa norte también. Recuerden que el Perú en esta época es un país más que minero, es un país agroexportador. Exporta azúcar en la costa norte y algodón en la costa sur. Esto venía desde la República Aristocrática a inicio del siglo XX. Pero Velasco es muy radical, no cree en nadie, arrasa con todo, no respeta, digamos, las haciendas que, repito, se habían modernizado y que funcionaban bien. No, él se la agarra con todos por igual. Agroexportadores de la costa norte y sur, oligarcas, que son los que básicamente se dedican a esta actividad económica, y gamonales de la sierra. ¿Okay? Velasco termina con el gamonalismo de la sierra. Y no termina con la oligarquía agroexportadora, pero sí la disminuye, la merma de manera significativa. Repito, Velasco hace una reforma que expropia casi 1.600 haciendas, ¿ok? Y transforma casi 360.000 campesinos o familias campesinas que ahora son propietarios, que se vuelven propietarios, ¿ok? La vida del campesino, ¿cómo era? Trabajaba en las haciendas sin recibir pagos. Profesor, pero la ley del yaraconaje de Bustamante Rivero, del 45, el 48, hay la ley del yaraconaje. Sí, pero esta ley, en la realidad, como en el Perú, muchas leyes no se cumplen, ¿no es cierto? Entonces, en esta época del 68, el 75, el indígena le trabajaba las tierras al hacendado, sobre todo de la sierra. Repito, esto es más evidente y notorio en la sierra. Mire, acá hay una imagen abajito, ¿no es cierto? Esta es la condición del indígena. Esto es el feudalismo, ¿no es cierto? El Perú vivía en una condición todavía semifeudal. El indígena era casi un siervo y el hacendado era un señor feudal prácticamente. ¿Ok? Entonces, el indígena trabajaba la tierra al hacendado más o menos 18, 19, 20 días. Los 10 días que quedaba del mes se dedicaba a trabajar la tierra que no era de él, que era del hacendado, que el hacendado le daba para su autoconsumo, digamos, ¿no? Trabajaba para él, para producir la tierra y para su familia, digamos. Pero esta tierra era del hacendado, no era del indígena, ¿ok? Bueno, entonces uno de los objetivos de la reforma agraria dice acá, mejorar el nivel de vida del campesino, eliminando el latifundio y haciendo a los campesinos indígenas propietarios. De hecho, la reforma agraria, el inicio de la reforma agraria, o se inicia la reforma agraria un 26 de junio de 1970. ¿Y qué se celebraba el 26 de junio? Los 26 de junio, el Día del Indio, ¿no? Bueno, a partir de Velasco deja de ser el Día del Indio y pasa a ser el Día del Campesino, ¿ok? Y pasa a ser el Día del Campesino. ¿Por qué se hace la reforma agraria? Como les dije, dentro de la doctrina de la seguridad nacional que se había desarrollado en el CAEN, como dice aquí, estaba el temor a una revolución de tipo comunista, ¿ok? Entonces, en parte, la reforma agraria se hace para eso, para evitar el avance de la izquierda radical y las guerrillas. Recuerden que en el Perú y en Latinoamérica hay una proliferación de guerrillas, ¿no es cierto? En el Perú hay dos importantes, el MIR, ¿no? El APRA rebelde de Luis de la Puente Uceda y el ELN, ¿no?
de Héctor Béjar y de Javier Herao, el poeta guerrillero. Entonces, hay que evitar estas guerrillas que quieren replicar el modelo cubano. Creen que lo que pasó en Cuba podría replicarse en el Perú, podría replicarse en Chile con el MIR chileno, podría replicarse en Uruguay con los Tupamaru uruguayos, podría replicarse en Colombia con las FARC, ¿no? Ahí es cuando aparecen todas estas guerrillas latinoamericanas, en la década de los 60, a inicio de los 60. ¿Ok? Entonces, hay que evitar que estas guerrillas puedan aglutinar a los campesinos y con ellos, que son las mayorías del Perú, se pueda generar o iniciar una revolución de tipo comunista. ¿Ok? Entonces, en parte se hace para esto. ¿Se imaginan si no hubiera habido una reforma de Velasco y Abimael Guzmán y Sendero Luminoso hubieras usado a los campesinos indígenas sin tierras? Bueno, Hugo Neira dice que el Sendero hubiera llegado a Lima con 2 millones de campesinos. O no sé, pero quizás sí, quizás hubiera pasado eso. ¿No es cierto? Entonces, la reforma agraria en parte evitó el triunfo de Sendero en el Perú. También después hablaré de Sendero, lo dejamos ahí. Acá. ¿Quién fue el símbolo de gobierno de Velasco? Túpac Amaru, ¿no? Acá está. Túpac Amaru lo prometió, Velasco lo cumplió. Se imprimieron monedas de billetes con el rostro de Túpac Amaru. Hay una imagen clásica que es con... Acá está, acá está, acá está. Acá está también. Esta es una imagen también clásica del gobierno de Velasco, con este rostro de figura geométrica de Velasco de Túpac Amaru II, ¿no? El símbolo de la rebelión contra la opresión colonial, ahora es el símbolo del gobierno de Juan Velasco Alvarado. Medidas, como ya le dije, expropiación de los latifundios y las haciendas, ¿ok? De la costa y de la sierra, de la costa y de la sierra, ¿ok? De las grandes haciendas de la costa y de los latifundios de la sierra también. Recuerden que los oligarcas, esa costa, los gamonales, esa sierra. Bueno, a los dos pagaron pato por igual, ¿ok? ¿Ok? Así haya sido una hacienda que se había modernizado, no importa, igual. Se crearon las CAPs y las SAIs, que eran como cooperativas. Por ejemplo, CAP significa Cooperativa Agraria de Producción Social y SAI, Sistema Agrario de Interés Social. ¿Ok? Ahora estos propietarios de las haciendas, los campesinos a los que se les ha repartido la tierra, van a administrar esas haciendas, pero a través de estas cooperativas. ¿Ok? De estas cooperativas. Ahora, para pasar a lo siguiente, consecuencias. Esto que hizo Velasco, repito, y otra vez al lema o a la frase de Dante Alighieri, ¿no? El infierno se llena de buenas intenciones. O sea, quizás lo que quiso Velasco también con la reforma agraria era necesario, tenía que haber más justicia. El campesino no era ciudadano, porque el ciudadano no era un sujeto de la modernidad, porque la modernidad viene con la propiedad privada. ¿No es cierto? El indígena peruano no era propietario, entonces era un sujeto premoderno, de la Edad Media. El Perú era un país semifeudal. Bueno, con Velasco los indígenas entran a la modernidad porque ahora son propietarios, porque ahora son propietarios. Bueno, consecuencias de la reforma agraria, eliminación de la oligarquía terrateniente. Más que eliminación, yo creo que bueno, terrateniente sí, pero la oligarquía va a sobrevivir. O sea, estas familias no es que van a volverse pobres. Los oligarcas van a verse disminuidos en términos económicos porque les van a quitar sus propiedades, pero van a todavía tener una importancia en la economía nacional, digamos, ¿ok? Lo que sí terminó y eliminó definitivamente Velasco es al gamonalismo. El gamonal es el hacendado de la sierra. ¿Ok? El gamonal es el hacendado de la sierra. Eso sí se terminó con Velasco. La oligarquía, en cambio, fue mermada, disminuida por la reforma agraria de Velasco. Insuficiente apoyo técnico del Estado, y eso es lo que generalmente se le endilga a Velasco como cuando se habla de una mala reforma agraria, en el sentido de que el Perú pasó de ser un país agroexportador de azúcar y algodón a ser un país importador de azúcar y algodón. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué fracasaron las CAPs y las AES? Porque, bueno, el Estado no le brindó la asesoría o el apoyo técnico a estas cooperativas que ahora administraban las haciendas. Entonces, bueno, esto que antes se exportaba, bueno, ahora, hasta el día de hoy, pasamos a importar, ¿no es cierto? Ahora importamos algodón, ahora importamos azúcar. Crisis de la agroindustria, caída de las exportaciones, importación de alimentos. Bueno, eso es lo que les acabo de decir. No todos los campesinos se beneficiaron.
Sí, ¿no? O sea, sobre todo en la sierra, diría yo. En la sierra no, hubo menos apoyo técnico por parte del Estado. Inclusive a veces Velasco envía a militares, porque casi todo es copado por los militares, los ministerios, los gobiernos regionales. Ah, otra cosa, con Velasco no hay poderes del Estado, ¿ah? O sea, esto es una dictadura. Los militares controlan todo. No hay parlamento, no hay poder judicial. Inclusive no hay constitución. ¿Cuál era la constitución vigente en la época de Velasco? La constitución de Sánchez Cerro de 1933. Bueno, ya no hay. Profesor, entonces, ¿cuál es el marco legal? El estatuto revolucionario. Los militares crean un estatuto. Estatutos son un conjunto de leyes que ellos llaman el estatuto revolucionario. Ya no hay constitución de 1933 que tenga vigencia con Velasco. Ahora es el estatuto revolucionario. Bueno, entonces los militares van a copar todas las empresas del Estado, van a copar todo lo que es el Estado peruano. Inclusive van a copar las dirigencias de estas cooperativas, ¿no? Como una suerte de vigilarlos, de ver cómo se va desarrollando el funcionamiento de estas cooperativas que han nacido después que se les ha arrebatado las tierras a los oligarcas y a los bancales. Medidas políticas, como le dije, clausura del Congreso, no hay poder del Estado, esto es una dictadura. Las Fuerzas Aéreas controlan los ministerios, todos los ministerios están copados por los militares. Confiscación de los medios de prensa, muy bien. Adiós comercio, Expreso, La Protesta, el diario La Prensa, Canal 5, ¿ok? Ok, ya no. Todos los medios de comunicación ahora pasan a ser del Estado. Una reforma educativa también, que la dirige un filósofo conocido, ¿no? El filósofo Salazar Bondi. Salazar Bondi va a organizar la reforma educativa. Ahora en todos los colegios, seas pituco, pobre, de barrio, se tiene que hablar quechua, porque también Velasco oficializó el quechua como idioma oficial del Perú, ¿no? Ahora se canta el himno en quechua. Ahora todos van a utilizar un mismo uniforme, ¿ok? Ya no como uniforme de un estilo, la moda, no, ya no. Todos utilizan el uniforme gris, ¿no? Bueno, yo iba al colegio con ese uniforme, no sé si hasta ahora se irán, pero iba con mi uniforme de chompa ploma y con mi pantalón gris y mi camisa blanca. Un desastre, yo no sé por qué. Bueno, Velasco en algunas cosas, creo que, bueno, ya hizo bien las cosas, otras malas, pero eso el uniforme yo no lo entiendo, porque Lima, una ciudad gris, encima que te manden un polo plomo, ¿no es cierto? Color rata, el cielo color rata. O sea, deprimidos no podíamos haber estado en los otoños y los inviernos. Pues bien, entonces Velasco hace una reforma educativa, como les digo, encargada a Salazar Bondi, confisca medios de prensa, el comercio, el Expreso, muchos de esos diarios, cuando Belaúnde les devuelva el poder a sus antiguos dueños, ya no van a sobrevivir, ¿ok? Ya no van a sobrevivir, ya terminaron, digamos, ¿ok? Es propia Panamericana, canales de televisión como Panamericana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué fue el SINAMO? O sea, que Sistema Nacional de Movilización Social. Dice, fue un sistema nacional de movilización social creado para captar el apoyo popular y promover el respaldo a favor de las reformas. Así es, o sea, Velasco enviaba sus... Bueno, ¿quién controló el SINAMO? Dos sociólogos, Carlos Franco y Carlos Delgado. Algunos creen que Franco inclusive le armaba los discursos a Velasco, ¿ok? Además fue uno de los asesores principales de Juan Velasco Alvarado y ellos controlaron este SINAMOS que lo que buscaba era el apoyo de los sectores populares a los que el Estado militar beneficiaba, ¿no? Le decía, bueno, ¿quieres que te beneficie? Ya, salgan en movilizaciones apoyando nuestras reformas para que la sociedad en general y la oligarquía con la que estamos chocando y distanciándonos vea que nosotros somos un gobierno de ustedes, para ustedes, por ustedes, ¿no? Gobierno popular. Internacionales, tensiones con Estados Unidos. Por eso le decía, ¿por qué no entiendo por qué aquí dice mayor dependencia de Estados Unidos? Bueno, ya, tensiones con Estados Unidos porque, como les dije, Velasco se inclina más por la izquierda, por el comunismo, por la URSS, ¿no? Se acerca a los países de esa tendencia en Latinoamérica también. Acá hay una foto con Fidel Castro. Velasco es pata de Salvador Allende, es pata de la Cámpora en Argentina. Entonces, está más cerca de la órbita comunista que la órbita capitalista de Estados Unidos, ¿ok? Acercamiento a países socialistas, URSS y Cuba. Tensiones bélicas con Chile, como les dije hace un ratito. ¿Por qué se cree que Velasco repotencia nuestras fuerzas, nuestro ejército, nuestras fuerzas armadas? Porque se creía que quería recuperar Arica. Crisis del petróleo en 1973.
Bueno, esto afectó no solo al Perú, a toda Latinoamérica. Eso creo que lo vieron eso yo imagino que lo han visto en la clase de Historia Universal, pero ahí les hago recordar, en 1903, un poco antes nace la OPET, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. ¿Quiénes conforman esta OPET? Inicialmente 5 miembros: Kuwait, Arabia Saudita, y hay un país, Irak, y un país latinoamericano, que es Venezuela, o sea que los venezolanos nadan en petróleo. Bueno, estos 5 países que crean la OPEP tienen el 50% de reservas de todo el petróleo del mundo. Bueno, hay un momento que estos países de la OPEP dicen, oye, oye, nosotros le estamos dando a los occidentales, o sea, Europa y Estados Unidos, nuestro petróleo baratísimo, y ellos son países del primer mundo y nosotros somos del tercer mundo. Entonces, recuerden que en ese época el primer mundo es Estados Unidos y Europa, el segundo mundo, así era visto, ¿no? La URSS, todos los países que estaban en la órbita de la URSS son el segundo mundo y los no alineados eran el tercer mundo. Bueno, entonces, nosotros somos el tercer mundo. Bueno, no, ya se fregaron. Multipliquemos por 4 el precio por barril del petróleo, ¿no? Del 25% subió al 100%, ¿no es cierto? Digamos que se cuatruplicó el precio por barril del petróleo y eso va a generar una crisis que va a afectar a Latinoamérica y al Perú. Bueno, esa crisis, ustedes saben que cuando uno choca con el bolsillo de las personas, hace que se produzcan manifestaciones, la gente sale a las calles, el Sinamo ya no puede controlar a las movilizaciones sociales que supuestamente apoyaban al gobierno de Velasco. Entonces se viene la crisis. Encima Velasco se enferma, le amputan una pierna, ¿ok? Le amputan una pierna. Entonces un presidente con su impronta, ¿no es cierto? Con su figura de poder, de mano dura, ¿no? De un militar con las botas bien puestas, que ahora esté disminuido físicamente, sin una pierna. Entonces, eso alimentó a... Había más, mucho hermetismo por saber de la salud del general. Entonces, eso hizo que la gente salga a las calles, la crisis del petróleo. ¿Saben que sube el petróleo? Sube todo, ¿no? Porque el petróleo es el transporte. Suben los pasajes, suben las verduras, porque si aumenta el petróleo, los transportistas aumentan el precio del todo el transporte de las verduras que vienen de la sierra, ¿no? De la costa norte, de la costa sur. Entonces suben los precios y va a iniciarse la crisis, ¿no? Integró el movimiento de los no aliados, ya bueno, ya le dije, ¿no? Los no aliados. Ojo, hubo una conferencia de este movimiento de los no aliados en Lima, por si acaso en la época de Velasco, o sea, ya más claro que eso, ni el agua. Entonces, a partir de la crisis del petróleo empieza una crisis interna en el Perú. Repito, Velasco está disminuido físicamente, entonces inicia la crisis económica, inestabilidad política. Como le dije, hay una crisis de la imagen de Velasco por esto de la amputación de su pierna. Y encima, lo peor que le podía pasar a Velasco, hay una huelga policial. Entonces, imagínense que ahorita imagínense que hoy, con policías y todo, hay sicariato, ya uno no puede comer ni tranquilo en el chifa de la esquina en su casa. Entonces, imagínense sin policías. En esa época, estamos hablando de hace, eh, ¿cuánto? 50 años, ¿no? 60 años. Hubo saqueos, robos. Ahí se ve una imagen abajo, dice saqueos en el centro histórico de Lima. Entonces, imagínense si hoy los policías serían una huelga. Entonces, bueno, Lima entra en un proceso de caos, anarquía, y entre los militares deciden darse un golpe de Estado. ¿Quién dirige un golpe? El militar que dirige el golpe contra Velasco es Francisco Morales Bermúdez. Pronuncia un discurso en Tacna, por eso este golpe de Estado se le conoce como el Tacnazo, ¿ok? Donde decide derrocar a Juan Velasco Alvarado, y así se termina el septenato de Velasco y se inicia el quinquenio de Francisco Morales Bermúdez. Morales va a gobernar 5 años, del 75 al 80. Ahora, Túpac Amaru a su modelo de reformas le llamó el Plan Inca. Morales Bermúdez le da otro nombre a su plan de gobierno, le llama Plan Túpac Amaru. Pero en realidad solo es el nombre, porque Morales Bermúdez más bien va a dejar todas las reformas, las transformaciones radicales que habían iniciado Velasco. Él más bien intenta liberalizar nuestra economía, intenta acercarse a Estados Unidos, intenta buscar el respaldo de las instituciones económicas que controla Estados Unidos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, no es una continuación de Velasco, sino es un giro hacia la derecha, digamos, porque yo le dije que Velasco más bien estaba más pegado a la izquierda. Bueno, con Morales Bermúdez hay un giro hacia la derecha, ¿no? Hacia la oligarquía,
etcétera, etcétera, etcétera. Gobierno de Francisco Morales Bermúdez de 1905 a 1980. Objetivo general, estabilizar la economía. Ya les dije que hay una crisis que empieza con el tema del petróleo, ¿no es cierto? Ya. Objetivo general, estabilizar la economía reduciendo la intervención estatal y aplicando medidas liberales ortodoxas. Acá está más claro, acá queda de manifiesto en esta pequeña definición o el objetivo general del gobierno de Francisco Morales Bermúdez, su acercamiento a Estados Unidos. ¿Ok? O sea, él quiere aplicar medidas liberales. ¿Y qué significa lo liberal? Que la economía se rija no por la intervención del Estado, al contrario, la economía liberal lo que exige es que haya menos Estado y más mercado, que haya más inversión privada, que hay menos control del Estado de la economía. Entonces, ya, aquí está muy claro que el gobierno de Morales Bermúdez se está alejando de, al contrario, el crecimiento del Estado que se inició con Velasco, ¿no es cierto? Con Velasco hay mucho Estado, porque hay muchas empresas del Estado que intervienen en la economía, ¿cierto? Y que Velasco consideraba empresas que controlaban recursos estratégicos importantes para el desarrollo económico del país. Bueno, eso se acaba. Belaúnde quiere regresar más bien a lo privado en detrimento del Estado, ¿ok? Políticas. Primero, se desactiva el Cinamos, ¿ok? Se desactiva el Cinamos en 1978. Ya, se elimina el Cinamos. Implantó un toque de queda y estado de sitio en Lima. Claro, ante la crisis y ante los paros nacionales constantes, por ejemplo, acá dice el paro nacional del 19 de julio de 1977, promovido por organizaciones sindicales y fuerzas políticas de izquierda, llegó a detener las actividades del país ante la crisis de elecciones para una asamblea constituyente. Entonces, ¿cómo hago para que la gente deje de manifestarte, salir a la calle, paros, huelgas, etcétera, etcétera? Toques de queda. ¿Qué significa un toque de queda? A partir de las 7 de la noche nadie me sale a la calle. Si sales a la calle, se están suspendidas tus libertades constitucionales y si un militar te dispara, lo siento, no tienes derechos. ¿Ok? Se acabaron tus derechos. Eso es el toque de queda. Bueno, yo viví en parte los toques de queda cuando era niño por Sendero. En la época de Sendero, 90, 91, 92, 93, habían constantemente toques de queda. Y recuerdo que a partir de cierta hora ya, pues, ya no podíamos salir porque si no corríamos peligro. Y si salías, bueno, tenías que identificarte, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esta es una época de implantación de toques de queda y estado de sitio. Los militares controlan Lima para evitar huelgas, paros, etcétera, etcétera. Buscó el respaldo del Fondo Monetario Internacional, como le dije, se acerca más a Estados Unidos, al bloque al bloque estadounidense, el presidente Francisco Morales Bermúdez. Eliminación gradual del control de precios, de evaluación monetaria. Lo que les dije, ¿no es cierto? Quiere retirar al Estado de la economía peruana, ¿no es cierto? Ya, no te metas, que los precios los defina la oferta y la demanda, el mercado, no el Estado. El mercado lo lee de frente a la demanda, ¿no es cierto? Si sube un precio es porque habrá más demanda. Ya ustedes saben cómo funciona la oferta y la demanda, ¿ok? Sin embargo, el Perú igual no es que nos recuperamos económicamente, sino la crisis continuará y esto se manifestará en la devaluación monetaria que vive el país en estos 5 años de Francisco Morales. Entonces, protestas sociales, huelgas, paros nacionales. Ante eso, ante un descrédito de todo esto que está pasando, bueno, Francisco Morales Bermúdez decide convocar a la Asamblea Constituyente de 1978. ¿Quién la preside? Víctor Raúl Águila Torre. Él es el presidente de esta Asamblea Constituyente que tiene que elaborar una nueva constitución que finalmente se promulgará un año después, en 1979. Pobre Aya, ¿no? Aya nunca llegó a ser presidente del Perú hasta su muerte. De hecho, se muere a los pocos años después de promulgar la Constitución de 1979. ¿Ok? ¿Qué es lo más importante de esta Constitución? Primero, que la ciudadanía pasa de ser de los 21 a los 18 años. Y lo más importante es que la Constitución del 79 le devuelve el voto a los analfabetos. Recuerden que desde la reforma electoral de Nicolás de Piero, la de fines del siglo XIX, donde se establece que no podían votar los analfabetos y el voto era directo, pues bien, recién con esta Asamblea Constituyente y esta nueva Constitución, los analfabetos vuelven a ser ciudadanos con derecho al voto, digamos, ¿ok? Los 80, se convocan elecciones en 1980 y gana por segunda vez el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. ¿Okay? Fernando Belaúnde Terry
Bueno, ya imagino que también debes saber algunas cuestiones de su biografía. Lo primero que hace Fernando Belaúnde Terry es devolverle los medios de comunicación a sus propietarios. Recuerden que Velasco expropió diarios, periódicos, medios televisivos. Bueno, la primera medida, tomen sus medios de prensa, ¿no? Otra vez, la opinión pública, la libertad de prensa. Se convocan elecciones, ¿ok? Se convocan elecciones municipales. Eh, ¿Quién apoya a Fernando Belaúnde Terry para que gane las elecciones de 1980? El PPC. Siempre Acción Popular ha sido aliado del Partido Popular Cristiano, ¿ok? Sin embargo, en estas elecciones de 1980, perdón, de 1983, va a ganar la izquierda. Por primera vez la izquierda gana una elección no presidencial, eso nunca va a pasar, pero sí municipal. ¿Okay? ¿Y quién es el ganador de las elecciones de 1983? La Izquierda Unida, representada por Barrantes Lingan. ¿Ok? Barrantes Lingan gana las elecciones municipales de 1983 y repito, a partir de este acontecimiento es la primera vez que un partido de izquierda gana unas elecciones, bueno, municipales, pero unas elecciones al fin y al cabo. Belaúnde se va a acercar también al gobierno del Fondo Monetario Internacional de Estados Unidos, ¿no es cierto? Empieza a hacer reformas, continúa con las medidas económicas liberales ortodoxas que habían iniciado Francisco Morales Bermúdez, quiere seguir liberalizando la economía. Lo ortodoxo es en el sentido de seguir las recomendaciones a pie juntillas, o sea, eh, tratar de hacer lo que un modelo económico me propone, así tal y cual lo propone. Eso es lo ortodoxo. ¿Okay? De manera cerrada, fija. No hagas experimentos, no. Yo voy a seguir lo que ese modelo me dice. Eso es una medida ortodoxa. ¿Ok? Y Belaúnde continúa con la implementación de estas medidas económicas liberales ortodoxas que, repito, se habían iniciado en el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. El INTI cambia nuestra moneda. ¿Ok? El INTI lo crea el gobierno de Belaúnde. Generalmente la gente cree que con Alan nace el INTI, sino que el INTI se devalúa de manera escandalosa en el gobierno de Alan. Ahorita voy a hablar de Alan, pero quien crea la moneda es Fernando Belaúnde Terry, por si acaso. Bueno, obras públicas, es un arquitecto, ¿no es cierto? O sea, entonces, él se caracterizó por construir siempre grandes torres. En su primer gobierno construyó la residencia San Felipe. Bueno, y en su segundo gobierno va a construir las torres de Limatambo. Recuerden, Fernando Belaúnde Terry es el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. ¿Ok? Entonces, más obras públicas como las Torres Limatambo, adquisición de armamento, se compran los Mirage, por ejemplo, a Francia, al gobierno francés, y bueno, seguirá nuestra deuda externa. Esto es importante. Velasco había dejado los militares habían dejado de pagar la deuda externa, o sea, nuestra deuda externa se había duplicado en el gobierno de los militares, ¿ok? Internacionales, otra vez el Ecuador nos sigue molestando con el tema de Tumbes, Jaén y Maynas. Recuerden que el país con que más guerras hemos tenido en toda la historia del Perú republicano es con el Ecuador, 5 en total. Creo que San Marcos preguntó eso alguna vez, no es Chile por si acaso, es el Ecuador. Con el Ecuador siempre hemos tenido problemas limítrofes, desde José de la Mar, ¿no? De nuestra primera guerra republicana, que fue con la Gran Colombia, luego en el 40 y ahora también en el 80, y esto recién se terminará con Fujimori en la guerra del CENEPA en el 95 y el 96. Pero bueno, con el Ecuador otra vez hay un conflicto que se llamó el falso Paquilla. Hay supuestamente un grupo de soldados ecuatorianos, una patrulla del ejército del Ecuador, cruza nuestra frontera y bueno, ahí se produce un escaramuzo, un intercambio, pero la sangre no llegó al río, digamos, no llegó a mayores. ¿Ok? Y esto es importante. En 1983 se inicia la guerra de Argentina, el presidente Alfonsín en Argentina ocupa las islas de las Malvinas, ¿no? Las Malvinas son Argentina, dice Alfonsín. Y bueno, el único país que apoyó a Argentina en esta guerra a nivel, bueno, por lo menos Sudamérica, fue el Perú, ¿no? Por eso siempre los argentinos dicen que los peruanos apoyaron en las Malvinas, ¿no es cierto? Mientras que los chilenos, Pinochet, maldito Pinochet, le prestó nuestras bases le prestó las bases chilenas a los británicos. Miren, yo he vivido años en Chile porque me fui a estudiar allá casi 4 años, mi magíster, y
hay que diferenciar algo, el estado de la sociedad. Una cosa es el Estado chileno y otra cosa es la sociedad chilena, o sea, la gente en Chile. Los que yo he conocido, 10 de 10, excelentes personas, solidarias, respetuosas, muy amigas. Por lo menos eso es lo que a mí me dejó mi experiencia en Chile. Una cosa es la sociedad chilena y otra cosa son los políticos chilenos. Una cosa fue el gobierno militar de Pinochet en Chile, que mató a cientos y miles de chilenos que se opusieron a su gobierno. Si alguien apoyó a los británicos, fue el gobierno de Pinochet, no fue la sociedad chilena. ¿Ok? Pues bien, solo eso siempre lo digo porque, por el respeto que les tengo a mis amigos chilenos. Bueno, el tema es que el Perú es uno de los pocos países, o es el único país en realidad, que apoya con armas de guerra y con aviones de guerra, nuestros Mirage, a los argentinos. ¿Ok? A los argentinos. Bueno, finalmente, ¿qué va a poder hacer Argentina contra el Imperio Británico, ¿no? Contra una de las marinas de guerra más poderosas del mundo? Entonces, bueno, al final los argentinos no recuperaron, las argentinas los expulsaron los británicos de estas islas, de estas islas. Bueno, crisis de la deuda latinoamericana. ¿Ya? Acá hay una crisis que afecta a toda Latinoamérica por el tema de la deuda externa. Y bueno, pasemos, crisis, dice el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, aparece un mega niño, el niño de 1983. Recuerden que el niño se manifiesta casi siempre de la misma manera, ¿no es cierto? En la costa llueve y en la sierra hay sequías, ¿ok? Acá hay una imagen de una ciudad de la costa norte, Piura, bueno, inundada. Eso siempre pasa, ¿no es cierto? El niño afecta a la costa con lluvias. Recuerden que la costa peruana es un desierto, que Lima es la segunda ciudad más grande ubicada encima de un desierto después del Cairo, Egipto. Entonces, la costa es un desierto, la costa peruana es un desierto. Y lo que a mí me sorprende es que hasta los antiguos chavines, mochicas, nacas, sabían de los fenómenos del niño, sabían de las consecuencias, y en 200 años de vida republicana hemos hecho poco o nada por construir infraestructura adecuada para afrontar estos fenómenos que nos van a seguir azotando siempre, toda la vida, porque estamos en una zona donde se manifiesta este fenómeno climatológico. ¿Qué podemos hacer? El ser humano no puede todavía con la naturaleza, ¿no es cierto? Y toda la vida, lo mismo, inundaciones. De verdad que esto es para renegar, ¿no es cierto? Para indignarse. Por eso la gente en el Perú vive indignada de su clase política. Bueno, expansión de la violencia terrorista. Pasemos aquí. En el año 1983, en el año 1983 pasan muchas cosas, Gana Barrantes, ¿no? Las Malvinas, el fenómeno del niño, y aparece de manera violenta, eh, Sendero, ¿no? En 1983 se produce, por ejemplo, la masacre de Lucanamarca, se produce Uchurajay, ¿no? Es cuando ya es Sendero Luminoso aparece el sendero luminoso radical, violento, ¿no es cierto?, que masacra indígenas campesinos. ¿Cuándo aparece Sendero por primera vez? En las elecciones justamente de 1980, que es cuando gana Belaúnde. Aparece en Chuchi, un pueblito ayacuchano, ¿ok? Ahí algunos militantes de Sendero queman las ánforas de ese pueblito. Y según los senderistas, ese acontecimiento le da inicio a algo que ellos llaman el ILA. ¿Qué es el ILA? El inicio de la lucha armada. ¿Ok? Las quemas del ánfora de Chuschi inician el inicio de la lucha, dan pie al inicio de la lucha armada. La primera acción de Sendero Luminoso fue la quema de las ánforas electorales en Chuschi. Ahí se inicia, repito, el ILA. ¿Ok? Sendero Luminoso es acá, liderado por Emilio Guzmán Reynoso, pretendía establecer un Estado comunista siguiendo el modelo maoísta chino. Este grupo fue responsable de mayores asesinatos terroristas como la masacre de Lucanamarca. No, Lucamonarca fue algo, murieron más de 80 personas. Sendero ingresó encima ni siquiera con pistolas, ingresó con armas blancas. O sea, mataron a los comuneros de Lucanamarca a machetazos. ¿Por qué? Porque los comuneros de Lucanamarca rechazaron al comunismo en su pueblo, este pueblo ayacuchano, y la venganza de Sendero fue matarlos a machetazos y la forma más cruel. ¿Ok? ¿Quién era Emilio Guzmán Reynoso? Es un arequipeño, por si acaso, pero se volvió profesor universitario en una universidad ayacuchana, en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. ¿Ok? Una vez en Chile un profesor me dijo, oye, Arequipa le ha dado lo mejor y lo peor al Perú, ¿no?
Y yo dije, lo mejor y lo peor, Arequipa, a ver, me puse a pensar rápidamente. No sé, el primero que se me vino a la cabeza fue Vargas Llosa. Y dije, bueno, Vargas Llosa que es lo mejor, porque es nuestro premio Nobel, ¿no? Ya, y lo peor porque eso, dijo, que por Abimael, pues me dijo, cierto, ¿no? Bueno, puede ser. Bueno, Arequipa nos dio lo mejor y lo peor para Gallosa y Abimael. Abimael es arequipeño, Abimael viajó a China en los 60, fue testigo de lo que Mao llamó la revolución cultural, imagino que eso lo vieron también en la clase pasada, en Historia Universal, ¿no? La revolución cultural, o sea, y él quiere aplicar el modelo maoísta al Perú. Recuerden que la revolución china es una revolución de campesinos, porque China era un país 90% de campesinos, ¿no es cierto? Entonces, él quiere replicar el modelo maoísta, esta revolución maoísta al Perú, porque en el Perú también las mayorías son los campesinos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, Sendero es la única guerrilla maoísta en Latinoamérica. Todas las guerrillas que surgieron en Latinoamérica tienen inspiración cubana, o sea, ven a Cuba como modelo. La única guerrilla maoísta que ve a China como modelo es la guerrilla de Abimel Guzmán Reynoso. De hecho, él se hace llamar la cuarta espada del marxismo. Primero está el marxismo, el leninismo, luego viene el maoísmo. Él decía que representaba la cuarta espada, el pensamiento Gonzalo. Él era camarada Gonzalo, ¿no? Y además desde el Perú, la revolución iba a volverse una revolución mundial. O sea, más o menos es lo que cree Abimel Guzmán. Abimel Guzmán es casi como un dios para la cúpula de Sendero Luminoso. ¿Ok? ¿Quiénes conformaban este partido político llamado el PCP Sendero Luminoso? La mayoría era docentes, eran profesionales, venidos a menos después de la reforma agraria, porque algunos hijos de gamonales que vivían resentidos, otros porque sentían que en el Perú, bueno, ese es el día de hoy, no hay meritocracia, el racismo de Lima nos excluye, somos los excluidos, entonces, bueno, y ellos, en parte por esta rabia contra el centralismo limeño, contra el racismo limeño, bueno, hizo que se afilen y se adhieran a este modelo ideológico y político dirigido por Miguel Guzmán que se llama Sendero Luminoso. ¿Ok? Entonces, bueno. Pero no fue la única guerrilla que asola en Perú en los 80s. También está el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Acá hay un guerrillero MRTista. El MRTA sí más bien tiene una inspiración cubana. ¿No? El MRTA tiene una inspiración del modelo chino, el MRTA tiene una inspiración del modelo cubano. Surgió a partir de la facción guerrillera del MIR, ¿no? De la PRA rebelde. De hecho, ¿quién es el líder del MIR inicialmente? Luis de la Puente Uceda. Él es un aprista, pero que junto a otros apristas se apartan de la APRA. ¿Por qué? Porque Haya había pactado con Prado, ¿no es cierto?, en la convivencia en 1956. Entonces, es un traidor. Este está yendo a la derecha, con la oligarquía, con, con, nuestro- con la vieja clase política. Entonces, surge la APRA rebelde de Luis de la Puente Uceda. Y bueno, de esa APRA rebelde, de un sector de estos apristas, aparece el MRTA, que ahora estará dirigido por Víctor Polay Campos, cuyos padres eran apristas. De hecho, Víctor Polay Campos era compañero, si no me equivoco, del colegio, no sé de dónde, de Alan García. Por eso cuando Polay se escapa, bueno, mejor de eso hablo después, ¿ok? Pero Polay Campo y Alan García sus papás eran patas y ellos también habían eh, compartido, digamos, algunos espacios educativos. Entonces, Víctor Polay era ex militante aprista y pretendían establecer un Estado socialista siguiendo el modelo cubano. ¿Ya ves? Como le dije, aquí la inspiración es Cuba, en el caso de Sendero la inspiración es China. Iniciaron un uso de coche bombas y natos secuestros. Los hermetistas son más o menos Robin Hood, ¿no? Secuestran empresarios y supuestamente con esa plata se la llevan a los más pobres, ¿no? Se creen los Robin Hood peruanos, los hermetistas. Ambos igual van a tener una acción importante en las zonas de la ceja de selva del Perú porque se van a vincular al narcotráfico, ¿ok? Ahí es donde van a obtener dinero para supuestamente seguir sus revoluciones, ¿no? Ya. Abimael Guzmán, ¿no? Ya, primer gobierno, no, lo que pasa es que quiero decir un par de más de cosas de Ismael, pero no hay mucho tiempo, no hay mucho tiempo. Primer gobierno de Alan García Pérez, ya del 85 al 1990. Por fin el APRA llega al poder. Lo que nunca pudo hacer Víctor Raúl y la Torre lo hace un jovencito de 35 años llamado Alan Gabriel Ludwig García Pérez, ¿ok? Su papá es un aprista, su mamá es una profesora, repito, él es un joven, un buen orador, y bueno, él se convertirá en presidente del Perú, es un presidente que simpatiza más con la izquierda,
¿ok? Alan está más cerca a los sectores progresistas, de izquierda, digamos, en el Perú. Y bueno, gobernará unos 5 años desastrosos, ¿ok? Incluso algunos le dicen a estos 5 años el apocalipsis, ¿ok? Se aparecieron los 4 jinetes del caballo del apocalipsis, ¿no? La pobreza extrema, la hiperinflación, Sendero Luminoso, el MRTA, y con todas las crisis juntas, aparecieron en estos 5 años del gobierno de Alan García Pérez, ¿ok? Un jovencito de 35 años, pero que asume la presidencia ya cuando tenía 36. De hecho, Alan es considerado el presidente constitucional más joven del Perú. Digo constitucional porque recuerden que en el siglo XIX hay un tal Salaverry, ¿recuerdan? Que depone a Orbegoso en 1835, ¿no? Y él tenía 29 años, Salaverry. Felipe Santiago Salaverry. Pero Salaverry no llega elegido por voluntad popular, llega por un golpe de Estado. Entonces, en términos constitucionales de elección electoralmente, el presidente más joven es Alan García. ¿Ok? Y en términos de presidente de facto, digamos, ahí sí sería Salaverry, ¿no? 29 años. Medidas económicas del aprismo, de este primer aprismo, porque recuerden que Alan después será presidente del 2006 al 2011. Dice, modelo económico heterodoxo. Lo que quiere hacer Alan no es seguir las recomendaciones a pie juntillas del Fondo Monetario Internacional como lo hizo Morales Bermúdez o lo hizo Belaúnde, no. Él quiere hacer algo más híbrido, ¿no? Una mezcla. Tratar de promover la inversión privada, pero con participación del Estado, ¿ok? No quiere que el Estado se repliegue mucho, quiere que haya Estado, ¿ok? No tanto como en Velasco, no, con Velasco fue ya, extremo, mucho Estado, pero quiere que haya Estado que controle ciertos sectores económicos, que controle precios. Entonces, por eso se dice modelo económico heterodoxo, quiere hacer ahí una chanfaina, ¿no? Algo liberal, pero no tanto, con presencia del Estado. Bueno, entonces por eso va a intervenir en la economía controlando precios, emitiendo dólares al valor internacional, los famosos dólares MUC, que además beneficiaron a un grupo de empresarios amigos o afines a él, a los que se le llamó los 12 apóstoles, ¿ok? Va a subsidiar algunos productos para que obviamente no se eleven los precios y la gente no sienta los efectos de la economía, y bueno, va a también intervenir en el tipo de cambio. Esto es importante y no lo dije cuando hablé de Belaúnde, pero la inflación y la crisis económica, no es que con Belaúnde nos recuperamos económicamente, ¿ah? Con Belaúnde hay por todos estos problemas del niño, el apoyo a la guerra de las Malvinas, Sendero Luminoso y las medidas liberales que Belaúnde implementó, no es que fueron positivas, o sea, la inflación del INTI, de los precios, perdón, la inflación del INTI y la devaluación monetaria del INTI ya había empezado con Belaúnde, ¿ok? Entonces, Alan había llegado, tomado el poder con un país con una inflación importante y una devaluación monetaria importante del INTI. Entonces, de hecho, con Belaúnde se inicia algo que se llama la dolarización. Como nuestra moneda se devalúa tanto, ¿qué decide la gente? Comprar dólares, ¿no es cierto? El dólar es una moneda internacional y es estable, ¿ok? Entonces, bueno, Alan García Pérez va a tomar el poder con un gobierno que económicamente está mal, un Estado que económicamente ya está sintiendo los efectos de la crisis que venía desde Belaúnde, ¿ok? Belaúnde además había descuidado el tema de Sendero Luminoso, decía, no, ellos son joder, de guerrilleros, no fanáticos, no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Bueno, entonces a Alan le va a explotar la cara todo esto que Belaúnde no había tratado de solucionar y que Belaúnde y que Alan va a empeorar. O sea, no va a ser, va a ser poco por mejorar, más bien va a ser mucho por empeorar la situación. Entonces, se van a incrementar los salarios, se congeló el precio de los alimentos. Esto es clave, chicos. La reducción del pago de la deuda externa del 10% del valor de las exportaciones. Generalmente, cuando nosotros pagamos nuestra deuda externa, más que el pago de lo que le debemos a Estados Unidos, pagamos los intereses de esa deuda externa. Los países que prestan plata, como el prestamista de la esquina de tu barrio, generalmente son prestamistas usureros. Ellos no ganan de lo que te prestan, ganan de los intereses.
Y así también funcionan los países grandes que prestan dinero a los chiquitos, como nosotros los peruanos. Entonces, generalmente nosotros pagamos el 25% de total de nuestras exportaciones para pagar los intereses de la deuda externa, ni siquiera la deuda externa, sino los intereses de la deuda externa. Alan dice, no, 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 no. Yo voy a liderar una corriente en Sudamérica y en Latinoamérica para salirnos de esa dependencia económica y de la usura de estos países capitalistas, de estos países del primer mundo, sobre todo Estados Unidos, y voy a guiar una corriente en Latinoamérica promoviendo el pago solo del 10%, ya no del 25%, solo del 10%. Y yo sé que los países sudamericanos honorables me van a seguir en esta medida para evitar seguir pagando tanto por esta deuda externa. Ni siquiera la deuda externa, como le digo, sino nuestros intereses por la deuda externa. Entonces, eso hará que, bueno, ¿algún país siguió a Alan García? Nadie. Nos quedamos solos, aislados. Ni un país siguió nuestra medida y Estados Unidos incluso se ensaña con nosotros. El Perú fue sancionado por el Fondo Monetario Internacional justamente por esta medida de no pagar nuestra deuda externa y el Banco Mundial. El Banco Mundial y el FMI incluso nos declaran un país inelegible de crédito. Es decir, a ti no te presto plata, compadre. ¿Ok? Y eso significa que si el Fondo Monetario nos declara un país inelegible, nadie nos va a prestar plata. ¿Ok? Nadie nos va a prestar plata. Fregados. ¿Cuál es la opción que Alan García mira para tratar de salir de la crisis? ¿Ok? No está acá. Crisis. Por acá debe estar. Eh, Acá está. ¿Cuál es la opción para tratar de salir de la crisis que se avecina después de estas medidas que inició Alan García? Bueno, él quiere estatizar la banca, quiere nacionalizar los bancos, ¿ok? Quiere nacionalizar los bancos en 1987, 2 años después de haber llegado al poder. Ojo, los 2 primeros años del gobierno de Alan García fueron buenos en términos económicos, o sea, no fue tan mal la cosa. La crisis empieza a partir del 87 y un hecho clave para entender esta crisis es la estatización de la banca de 1987. ¿Quién fue el ministro de Economía de Alan García en estos 2 primeros años? Luis Alba Castro, que repito, lo hizo medianamente bien, pero entró en desavenencias y desacuerdos con Alan, renuncia al Ministerio de Economía y ahí sí empieza la crisis. Y se empeora con el intento de estatización de la banca. De hecho, hay un dueño de un banco, del Banco Comercial, si no me equivoco, el Banco Interamericano, que lleva su cama a la oficina del banco para dormirse ahí y defender su banco y que el Estado no se lo quite, no se lo nacionalice, no se lo expropie. Eso que intentaba hacer Alan García, esa dirección de la banca, sonaba Velasco Alvarado, ¿no es cierto? Sonaban nacionalizaciones, sonaba estatizaciones, y supuestamente los gobiernos, desde Francisco Morales Bermúdez, Belaúnde, se estaban alejando del modelo estatista de Velasco Alvarado. Bueno, entonces, ese momento es clave, ¿no? Ese momento es clave. Eh, bueno, dice acá, se frenaron las inversiones públicas, ¿no es cierto? Ahí empieza la gran hiperinflación, o sea, de la inflación de Belaúnde pasamos a la hiperinflación por la excesiva emisión monetaria para los gastos estatales, ¿no es cierto? ¿Cuál era la solución de Alan? La famosa maquinita, imprime billetes, y bueno, tratemos de solucionar la crisis de esa manera, pero así no funciona la economía. Nuestra moneda se devalúa, como dice aquí, ¿no? Y se sigue dolarizando. Nuestra moneda se devalúa. Miren, chicos, si tú en 1989, con una cantidad de dinero, perdón, si tú en 1980, con una cantidad de dinero podías comprarte una casa, en 1989 o 90, esa plata te servía para comprarte un tarro de leche, ¿ok? Para que más o menos tengas una idea cómo se devaluó nuestra moneda de manera alucinante. Por eso es que la gente, como les dije, empezó a comprar dólares. Y la dolarización va a continuar en la época de Alan. Por eso en los 90s, esto lo recuerdo yo claramente porque era niño y caminaba mucho por región de la Unión, porque mi papá trabajaba por ahí, había un montón de cambistas de dólares. Ya hay menos ahora, hay todavía creo, ¿no? Pero se ven menos. Pero en esa época un montón de cambistas en todas las esquinas, en todos los bancos, por aquí, por allá. Mi tío era cambista también, ¿ok? Porque la gente prefería comprar en dólares. La economía peruana se dolariza por la devaluación monetaria. Antes, cuando yo era niño, todo era en dólares. Televisor tal, $100. Zapatillas Nike tal, $50. Ahora no, ahora tú ves
propaganda, marketing en la tele y todo está en soles, ¿no es cierto? Zapatía Nike, 300 soles, Zapatía Díaz, 500 soles, qué sé yo, televisor Smart de 80 pulgadas, 5.000 soles. O sea, todo está en soles, pero antes no. Antes no, el INTI, que era la moneda desde Belaunde, y Alan García se va a devaluar, la hiperinflación, se frenaron las inversiones públicas. APRA quiere estatizar la banca, y esto hará, y esto también es algo importante, que aparezca este señor que está acá. En 1987 aparece por primera vez Vargas Llosa, ¿no? Nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa. ¿Ok? Mario Vargas Llosa aparece por primera vez eh, liderando un movimiento político llamado el Movimiento Libertad, como dice acá, miren, dirigido por el literato Mario Vargas Llosa, que luego le dará paso a algo que se llama el FREDEMO, el Frente Democrático. ¿Por qué aparece Mario Vargas Llosa? Ojo, no solo Mario Vargas Llosa, sino también su amigo y su paisano arequipeño, Hernando de Soto. Ambos van a fundar el Movimiento Libertad y ambos van a salir a las calles y liderar un movimiento de gente de clase media y clase alta. ¿Ok? Más o menos como cuando ganó Castillo y salieron las clases medias, ¿no es cierto?, contra el gobierno de Castillo. Bueno, algo parecido. ¿Por qué? Porque Mario Vargas Llosa, que ya era un tipo laureado, ya había sido ganador de premios de reconocimiento internacional por su como literato, digamos, ¿no? Ya había escrito La ciudad de los perros, ya había escrito Casa Verde, ya había escrito Conversación en la catedral, o sea, ya era un novelista laureado. Ahora, ¿por qué aparece Mario Vargas Llosa? Justamente contra el proyecto de la estatización de la banca, ¿ok? Contra el proyecto de la estatización de la banca. Em, a ver, crisis del gobierno de Alan, medidas de austeridad, paquetazos, Estado, bueno, en bancarrota, ya les dije, hiperinflación, no hay plata, la emisión monetaria sin sustento en el Banco Central de Reserva, miles de peruanos se van fuera del Perú, por eso dice acá masiva migración. Recuerden que hoy hay fuera del Perú 3 millones de peruanos aproximadamente, hoy. ¿Cuándo empieza el gran éxodo de peruanos al exterior? En la época de Alan. ¿Ok? Miren, lo más parecido a lo que hoy pasa a Venezuela, pasó el Perú del 85 al 90, en el gobierno de Alan. ¿Ok? Entonces, bueno, luego se produce la masacre de los penales. Acá hay una pequeña definición de eso, así que ustedes lo pueden leer porque ya estoy contra el tiempo. ¿Qué más? Se sigue expandiendo el Sendero Luminoso, el MRTA, hay más masacres todavía, la masacre de Acomarca, nuevas masacres, la masacre de Cayará, la policía, lo que hoy es la Policía Nacional de Perú, se crea con Alan García. Antes la policía estaba dividida en dos, la Guardia Civil y la PIP, que era la Policía de Investigaciones. En Policía de Investigación del Perú, bueno, Alan unifica la policía, ¿no? Lo que es la PNP nace con Alan. Repito, antes habían dos sectores, ¿ok? La PIP y la Guardia Civil. Se crea un ministerio más, que es el Ministerio de Defensa. Entonces, estos 5 años de Alan García son de crisis, hiperinflación, devaluación monetaria, sigue siendo luminoso, masacres. Él crea además un grupo paramilitar llamado el Comando Rodrigo Franco, ¿ok? En honor a un aprista asesinado por un comunista, ¿ok? Fue capturado Víctor Polay Campos, el líder del MRTA, pero misteriosamente escapó de la cárcel en 1989. Algunos dicen que Alan García permitió que esto pase, porque no digo que eran hijos de apristas y habían militado juntos en el APRA. Bueno, eso es una sospecha, una denuncia, pero no hay nada confirmado sobre eso, obviamente. Entonces, es una época complicada para el Perú, este quinquenio de Alan García Pérez, que se conoce como el apocalipsis. Pasemos a 1990. Entonces el Perú está jodido, crisis, inflación, hiperinflación. Bueno, ¿quién nos va a salvar, no? Bueno, apareció el tsunami Fujimori, un tipo que estaba fuera de la política, es decir, era un outsider, que faltan 23 minutos, ¿no? Ya, al toque. Un tipo que estaba fuera de la política, el chino, Luis Alberto, bueno, el chino no, él era un Nisei, en realidad es un Nisei, Alberto Fujimori, ¿no? Él nació en 1938, un año antes que dice la Segunda Guerra Mundial. Vargas Llosa había nacido en el 36, o sea, se llevan 2 años, Fujimori y Vargas Llosa de edad. Vargas Llosa es 2 años mayor que Fujimori. Pues bien, Fujimori era un estudiante de la agraria, ¿ok? Sus papás eran japoneses, ¿no? Él se llama Alberto Kenya Fujimori Fujimori.
Luego se fue a estudiar un posgrado a Francia, después a Estados Unidos, regresó a la agraria, se volvió profesor de la agraria, se volvió rector de la agraria. Luego tenía un programa de televisión que se llamaba, donde se hablaba de temas agrarios y temas políticos. Quiso ser senador por la Izquierda Unida, eh, pero no tuvo suerte, así que formó su propio partido, que se llamó Cambio 90, Nueva Mayoría, ¿ok? Y postula en 1990, ¿no? Lleva en su plancha presidencial a Máximo San Román, un empresario cusqueño, y, y Fujimori lo que quiere es que la gente de a pie vea en él alguien como ellos, ¿no? Alguien que vino de abajo, también él es un migrante, en el Perú hay muchos migrantes que han llegado de la sierra a la costa, bueno, él también es un migrante, sus papás son migrantes que vienen de otro país, ¿no? Lejano, en Japón, los japoneses además están identificados con la disciplina, el trabajo. De hecho, él dice que su gobierno es honradez, tecnología y trabajo, ¿no? Ese es el lema de su gobierno. Entonces, se quiere identificar con la gente en oposición a Mario Vargas Llosa, que postula en 1990. O sea, Fujimori en 1990 le gana a Mario Vargas Llosa esas elecciones. Mario Vargas Llosa es un tipo letrado, ¿no es cierto? Ya, como le dije hace un ratito, con un reconocimiento y una fama internacional por sus novelas. Entonces, pero la gente ve a Mario Vargas Llosa como parte de la clase política tradicional, de los mismos de siempre, los blanquitos, que toda la vida nos han gobernado mal. Fujimori era una opción entonces que podía representar un cambio, ¿no es cierto? Él, el samurái, el tsunami, Fujimori, porque empezó a crecer de la nada. No sé si tanto como Castillo, porque Fujimori aparece en las encuestas 3 semanas antes. En cambio, Castillo aparece en las encuestas una semana antes, ¿no? Bueno, Fujimori 3 semanas antes, pero era un INN, era un desconocido y va a llegar a la segunda vuelta con Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, que tenía una campaña millonaria, todos los bancos, toda la derecha peruana apoya a Mario Vargas Llosa, y Fujimori llega al segundo lugar, ¿ok? Y pasa la segunda vuelta con Mario Vargas Llosa, ahí se produce el primer debate político del Perú, además televisado. Ojo, ya en 1990, Vladimiro Montesinos, que también es arequipeño, por cierto, esos arequipeños están en todas, va a ser parte de la campaña a favor de Alberto Fujimori en 1990. Entonces Fujimori le gana finalmente las elecciones a Mario Vargas Llosa en la segunda vuelta, ¿no es cierto? Fujimori le dice que Vargas Llosa quiere europeizar el Perú en el debate de 1990, en la segunda vuelta, que quiere hacer del Perú una Suiza, y eso es imposible, el Perú no es una Suiza, el Perú es un país de migrantes, o sea, Fujimori apela mucho a tratar de identificarse con las mayorías, ¿no es cierto? Y hay algo que es algo yo creo que una lección, ¿no es cierto?, de cómo son los políticos peruanos. Y el gran problema de Mario Vargas Llosa en esas elecciones es que fue franco, fue sincero, porque él dijo en los debates y en las conferencias previas a las elecciones que la única forma de que el Perú salga de la hiperinflación, de la crisis económica que había dejado el gobierno de Alan García Pérez era haciendo medidas económicas muy fuertes y que iban a golpear el bolsillo de los peruanos, pero que teníamos que salir solo a partir de estas medidas económicas. Bueno, ese es un error, un pecado para un político, no decirle a la gente que sus medidas van a ser radicales. La gente no quiere eso, por lo menos sabe que quizás en el fondo es la única solución, pero no le gusta escuchar eso. Entonces Fujimori dijo, no, yo no, en el debate dijo, yo voy a sacar al Perú de la crisis de manera moderada, poco a poco, vamos a salir juntos, mi gente, ¿no? Fujimori apelaba a eso, ¿no? Bueno, en teoría Fujimori es un ingeniero, no es tipo muy elocuente, de un gran discurso y gran orador. Vargas Llosa, al contrario, sí, es un tipo letrado, pero finalmente gana el debate y gana las elecciones Fujimori en 1990. Y él va a iniciar las, las primeras medidas económicas que va a tomar van a ser las mismas medidas que Vargas Llosa dijo que iba a hacer. Bueno, Fujimori las y no solo las hace como las planteó Vargas Llosa, sino más radicales todavía. La única forma de salir de la crisis económica es a través de estas medidas que Fujimori implementó. Entonces, ¿cómo iba Fujimori a estabilizar la economía? El objetivo, reducir la hiperinflación, ¿cierto? Miren cómo subió la inflación, ¿cierto? Del 63%, 15.700, 2.000, 7.650%, ¿ok? Y como en un año el gobierno Fujimori iba a bajar al 139%. ¿Cómo se tenía que reducir la inflación, según Mario Vargas Llosa, y Fujimori va a aplicar esto, a través de un choque económico?
¿ok? El Estado se tenía que retirar de la economía, pero completamente. Velasco inició el crecimiento extremo del Estado. Belaúnde lo quiso reducir. Alan lo volvió a hacer crecer. Y bueno, Fujimori ahora lo quiere eliminar. Fujimori, de hecho, va a vender 110 empresas públicas y las va a volver privadas, es decir, va a privatizar 110 empresas, porque quiere alejar al Estado de la economía. ¿Ok? Quiere alejar al Estado de la economía, ahora que sea la inversión privada la que llegue y que controle la economía peruana y que controle los precios a través de la oferta y la demanda. ¿Ok? Entonces, el fin de los subsidios, el fin del control del precio, del tipo de cambio fijo, y con ello se va a reducir, se redujo la demanda y la inflación. ¿Ok? Independencia del Banco Central de Reserva del Perú, eso es algo que pasa hasta el día de hoy. ¿Por qué dice independencia del BCRP? Porque, por ejemplo, Alan, ¿qué hacía con el Banco Central? Oye, no hay moneda, la gente está comprando dólares, ¿qué hacemos? Ya, imprime más billete. Fujimori dice, no, yo me retiro, el Estado no me voy a meter en el Banco Central, la cuestión monetaria la va a dejar un grupo de técnicos, ¿ok? Y que va a negar ahí por cuestiones meritocráticas, y la tecnocracia va, la economía, los economistas tecnócratas van a encargarse del BCR. Eso pasa hasta el día de hoy, ¿ya? El Perú se puede estar cayendo a pedazos y puede haber guerras civiles, y el BCR sigue siendo un ente autónomo. Y por eso el sol peruano hoy, digamos que, bueno, así le dicen ahora el dólar en Latinoamérica, ¿no? Porque es la moneda más estable en la región. ¿Y por qué? Porque este BCR es independiente de Fujimori. En cambio, antes el Estado se metía en la emisión monetaria, controlaba precios, emitía billetes, ¿no? Como lo hizo Alan García, por ejemplo, antes de Fujimori, ¿no? Aquí inclusive hay un billetito de 5 millones de intis, ¿no? Entonces tú ibas a la tienda, un pan, ¿cuánto? 5 millones de intis. Todos éramos millonarios en esa época. Reforma tributaria, reorganización de la SUNAT, ¿ok? Y de otras instituciones del Estado, ¿ok? También hay una reforma tributaria, tema de impuestos, ¿ok? Porque ahora El Perú es un país que históricamente tiene una poca recaudación tributaria, es decir, hay mucha informalidad, recuerden. Con la llegada de los migrantes de los 50 en adelante, hay mucho sector informal, y con la crisis la informalidad crece. Hoy el Perú es un país que tiene una informalidad de casi el 80%. Entonces, había que tratar de hacer un país más formal, de que las empresas públicas sean formales, que los trabajadores estén, bueno, entonces, por eso había que también reorganizar la cuestión tributaria, y por eso se crea, sobre todo la SUNAT, ¿no? Que es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Ahora, con Alan García nos volvimos un país inelegible. El Fondo Monetario Internacional dijo, no, al Perú no le presto plata, nadie le preste plata, es un mal pagador. Alan quiso reducir el pago de la externa, ¿recuerdan? Bueno, ya. Fujimori dice, me quiero reinsertar a la economía internacional, y para eso va a tener que adherirse al modelo neoliberal, que es un modelo creado en Estados Unidos y que fue creado a partir de un congreso llamado el Consenso de Washington, ¿ok? Entonces, el Perú se adhiere a esto que se llama el Consenso de Washington. A partir de ahí, el Perú va a adherirse a un modelo económico llamado modelo de economía neoliberal. ¿Qué significa eso? Eh, eh, el Estado se reduce a su más mínima expresión. El Estado, en lo posible, se va a tratar de alejar de la economía. Y parte de ese modelo llamado de economía neoliberal significa privatizar las empresas, como les dije, ¿no? Fujimori privatiza 110 empresas. Solo hay dos que sobreviven hasta el día de hoy y que son del Estado, Petroperú y Sedapal. Ni una más. El resto, todo es privado. Todo es privado. El Estado, tú, repliégate. Bueno, yo me adhiero a este modelo, ahora sí, el Perú se reinserta en la economía internacional y por lo tanto puede recibir préstamos, etcétera, etcétera. Ahora, como Fujimori Nisei se va a acercar mucho al capitalismo japonés, ¿ok? Van a llegar muchas empresas japonesas, donaciones japonesas, etcétera, etcétera, etcétera. Promoción de la privatización de empresas públicas y la inversión extranjera directa, ¿no? Como les dije, ahora es lo público, lo privado, perdón, lo privado. Lo público se retira sus cuarteles de invierno. ¿Ok? Ahora lo privado, lo que se quiere es que llegue la inversión privada y que de esta manera se generen trabajos, se paguen más impuestos y el Estado peruano pueda otra vez convertirse en un Estado eficiente, ¿cierto? Flexibilidad laboral, despidos masivos de trabajadores estatales. Ah,
Muy bien, esto también es algo que pasa en el gobierno de Fujimori. Como había mucho Estado, todos estos trabajadores que trabajaban para el Estado, bueno, ahora van a quedarse sin trabajo, ¿no es cierto? Van a quedar sin trabajo y van a crear la famosa tercerización o los services. Entonces, si yo soy una empresa privada y quiero contratar digamos, a personal de limpieza, ya no lo voy a hacer directamente ni lo voy a meter en planilla. Voy a contratar a una empresa que lo subcontrate. Esta empresa les ofrezca no un contrato, sino pagar a través solo por algo que se llama recibo por honorarios, por tercerizando su trabajo. Y de esta manera mucha gente va a dejar de tener derechos, va a dejar de estar en planilla, ¿ok? Y bueno, los contratos van a ser efímeros, ya no hay obreros nombrados, se llama esto, sino contratados solo de manera temporal, por 3 meses, por 6 meses, por un año. Entonces, hay una flexibilidad laboral, precarización laboral, ¿ok? Menos derechos laborales, ¿ok? Menos derechos laborales. Fujimori tiene un problema, quiere acabar con el terrorismo, con Sendero Luminoso. Sin embargo, el Congreso es un Congreso, como casi toda la vida en el Perú, ¿no es cierto?, que se opone a su gobierno. Porque ese es un problema. Cuando la gente vota generalmente por una figura, bueno, presidente que representa un poder del Estado, que es el Ejecutivo, pero los votos en el Congreso están repartidos, divididos. Entonces, no hay una mayoría y generalmente esos partidos se oponen al Ejecutivo. Entonces, hay un enfrentamiento siempre entre el Legislativo y el Ejecutivo. Fujimori dice, ¿qué hago? Bueno, el autogolpe de 5 de abril de 1992. ¿Qué significa el autogolpe? Cuando un poder del Estado, en este caso el Ejecutivo, controla los otros poderes del Estado, que vendrían a ser el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Entonces, Fujimori ahí se vuelve un dictador, ¿no es cierto? Porque controla todos los poderes del Estado. Cierra el Congreso, envía los tanques, a los T-65 que compró Velasco, e ingresa al Congreso de la República. ¿Ok? Y toma también el poder judicial. Entonces, ahora el Ejecutivo controla los dos poderes del Estado. Eso es un autogolpe. Y eso también quiso hacer Pedro Castillo, no quiso controlar el Congreso cerrándolo. Gobierno de emergencia, entonces, y de reconstrucción nacional. Así le llamó Fujimori a esta medida de cerrar el Congreso. Se cierra el Congreso, se intervienen todas las instituciones del Estado, como le dije, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, la Fiscalía, todas las instituciones del Estado, los poderes legislativos y judiciales. También se controlan los medios de comunicación, se compra las editoriales de los diarios, es decir, y la persona encargada de hacer eso era Vladimiro Montesinos, ¿no es cierto? Vladimiro Montesinos, como ven aquí, ven, le está dando plata bueno, en este caso un policía, ¿no es cierto? Pero aquí podría, en vez de estar este policía, podría estar un director de un diario, una actriz perdón, de Hollywood, acá podría estar Laura Bozzo, Gisela Valcárcel, todos ellos visitaron la salita del CIN. Fujimori entonces compra honras, compra palabras, compra medios de comunicación, ¿no es cierto? Y de eso se va a cambiar, se va a encargar de hacer Vladimiro Montesinos. Un año después del autogolpe se convoca un Congreso Constituyente para que se elabore una nueva constitución, que finalmente será la Constitución de 1993, que, ojo, será refregada por medio de un referéndum. O sea, la gente después votó a favor de la elaboración de esta Constitución, de la aprobación, perdón, de esta Constitución, la Constitución de 1993, que seguirá siendo la Constitución vigente hasta el día de hoy, por si acaso, hasta el día de hoy, ¿ok? Derrota del terrorismo. Otra de las cosas que son los grandes logros que supuestamente los fujimoristas le achacan a Fujimori, ¿no? Fujimori derrotó al fujimorismo, dice aquí. Cambios en la estrategia contrasubversiva, comités de autodefensa. ¿Qué son los comités de autodefensa? Son las famosas, los famosos rondas campesinas, las rondas campesinas. ¿Ok? A los campesinos el Estado peruano les da armas para que ellos puedan defenderse, para que no haya otra masacre en Lucanamarca y los pobres campesinos no tengan cómo defenderse de los terroristas. ¿Ok? Entonces el Estado les brinda armamentos para que ellos puedan defenderse y de esta manera, de manera conjunta, el Estado y los campesinos mismos
puedan luchar contra Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, así se empezar a desarrollar jueces sin rostro. Había muchos senderistas o sospechosos de senderismos que eran capturados por la policía o el GEIN o la DIRCOTE, pero que eran liberados por los jueces. ¿Por qué? Porque tenían temor a represalias. Entonces, ¿qué hace Fujimori? Jueces sin rostros. Ahora, todos los jueces van a ser privados, ya no van a ser todos los juicios, perdón, van a ser privados, ya no van a haber juicios públicos para que estos jueces puedan dictaminar y encerrar a estos terroristas sin que estos tengan miedos a represalia. Entonces, aparecen los jueces sin rostros. Ojo, también después estos jueces van a ser aprovechados estos jueces, digamos, van a aprovechar para que Fujimori lo sentencie cuando se vuelven sus opositores políticos, ¿ok? Después se hace un abuso de esta figura de los jueces sin rostros. Destacamentos paramilitares, ¿no? Un grupo de militares, pero al margen de la ley, llamado el Grupo Colina, va a empezar a perpetrar masacres en La Cantuta, por ejemplo, ¿no? Contra estudiantes de esta universidad y en Barrios Altos también, donde inclusive se ataca una pollada, donde supuestamente estaban los terroristas, inclusive mueren niños, ¿ok? Entonces, bueno, se van a utilizar también paramilitares para enfrentar a Sendero Luminoso, jueces sin rostro y a las rondas campesinas a las que se les brinda armamento para que puedan luchar contra Sendero Luminoso. Se captura entonces a Víctor Polay Campo en primer lugar en 1992. Digo, se recaptura porque ya había sido capturado en el gobierno de Alan, pero se escapó en 1989, en 1992 se lo vuelve a capturar. Y Abimael Guzmán fue capturado por el GEIN, el Grupo Especial de Inteligencia, en 1992. ¿Okay? Se le captura en la casa de una bailarina de ballet llamada Marisa Garrido Leca. Ella ocultaba a la cúpula de Sendero Luminoso ahí, a Abimael Guzmán, ya la cúpula de Sendero Luminoso, ¿no? Cae Sendero Luminoso, entonces, bueno, cayó el dios, digamos, ¿no? De los senderistas y de esta manera, porque Abimael era como un dios, ¿no? O sea, uno ve escritos, pancartas de Sendero Luminoso, yo que leo algo de esto, y Abimael era como dios. Hay un libro, de hecho, de un antropólogo peruano llamado Carlos C. Negro que se llama Qué difícil es ser Dios, por Alan García, perdón, por Aimel Guzmán, justamente. Entonces, bueno, se promulga la Constitución, cae Sendero Luminoso y bueno, después ya empieza el inicio del fin de Sendero. Constitución de 1993. A partir de esa constitución, ¿qué es lo que dice esa constitución? ¿No? Que el Perú pasa a ser un país con una economía de libre mercado. ¿Ok? Repito, lo que más o menos elige, ¿no? El Estado se repliega, se reduce a su más mínima expresión. Reelección presidencial inmediata, pero solo por una vez. Miren, inmediata solo por una vez, o sea, tú podías gobernar máximo 10 años. Unicameralidad, el Congreso ya no va a tener dos cámaras, diputados y senadores, sino solo es un Congreso unicameral. Pasamos de la bicameralidad a la unicameralidad. Ahora se está debatiendo para regresar a la bicameralidad, ¿no? Los diputados y los senadores. Bueno, no. Con Fujimori el Congreso se vuelve unicameral. Pena de muerte solo en el caso de traición a la patria. Por eso Aimel Guzmán es condenado por cadena perpetua, no se le puede matar, porque, bueno. Órganos constitucionales autónomos, ¿no? Nace el Tribunal Constitucional, ¿no? Es autónomo el BCRP, entonces el Estado se va a alejar de muchas instituciones que ahora tienen que ser autónomas. Se introduce el referéndum para la reforma de la Constitución de 1993. Recuerden que esta Constitución se promulga, pero se ratifica a través de un referéndum, que es el referéndum de 1993. ¿Ok? Acá está el mensaje de la Nación, ¿no? Que es cuando Fujimori dice disolver, no disolver el Congreso. Aimel Guzmán Reynoso y Víctor Polay Campos. Guerra del CENEPA. eh, Ecuador, otra vez el Ecuador, toda la vida Ecuador, ¿ok? El Ecuador aquí dice conflicto en enero y febrero de 1995, la guerra del CENEPA, no, esta guerra se desarrolla básicamente en la cordillera del Cóndor, se firma finalmente la declaración de paz de Itamaraty en 1995, se le cede un kilómetro cuadrado de este sector de la del Cóndor, pero fue una entrega simbólica a los ecuatorianos, pues ya tomen, no molesten, por favor, sellemos de una vez nuestras fronteras territoriales. Bueno, esa frontera se va a cerrar definitivamente a través del Acta de Brasil de 1998 con
contando con los países garantes de Chile, Argentina, Estados Unidos y Brasil, ¿ok? Y Brasil. El Acta de Brasilia de 1998, por fin se cerraron nuestras 5 fronteras a nivel terrestre. Recuerden que la guía había cerrado 4, siempre faltaba solo la de Ecuador, ¿ok? Corrupción, ahí se montó un sistema capaz de controlar instituciones públicas y facilitar la reelección, además campañas psicosociales, manipulación de organizaciones sociales, por ejemplo, los clubes de madres. Claro, Fujimori, esto me cuenta mi abuelita, ¿no? Fujimori nace el vaso de leche, los clubes de madres, oye, ¿quieren seguir que la siga apoyando? Ya, marchen a favor de mí. Lo que hizo más o menos también Velasco con el Sinamos, ¿ah? Sino que esto bajo otra forma. Entonces, como le dije, campañas psicosociales a través de los diarios, porque Fujimori controlaba diarios, ¿no es cierto? Había comprado editoriales. Y bueno, la reelección. La reelección tiene que ver con la ley de la interpretación auténtica para facilitar la postulación de Fujimori en el año 2000. En el año 2000, Fujimori supuestamente ya se había reelegido, porque según su constitución se puede reelegir una vez de manera automática, ¿no? O sea, si ganó en el 90, en el 95 ganó, arrasó en el 95, las elecciones del 95 Fujimori, ya ganó por más del 60%. Le ganó a Javier Pérez de Cuéllar, que había sido secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, nuestra máxima figura diplomática. O sea, Fujimori le ganó en el 90 a nuestro máximo representante de las letras, y en el 95 le ganó a nuestro máximo representante de la diplomacia internacional, que fue Javier Pérez de Cuéllar. Arrasó en las elecciones del 95. Entonces, si ganó en el 90, 95, ya no podía postular en el 2000, porque en el 95 fue su primera reelección inmediata, según la Constitución del 93, que fue su Constitución. Pero en el Congreso, que tenía mayoría fujimorista del 95 a 2000, se interpreta otra cosa, eso le llama la interpretación auténtica. Es decir, ¿qué se interpreta? Que Fujimori en el 95 no era su primera reelección inmediata. Su primera reelección inmediata recién se aplicaría en el 2000, porque en el 95 sería su primera elección, porque la Constitución del 93 recién entraba en vigencia en esa elección del 95. No sé si me dejo entender. Entonces, para él, los congresistas del Fujimorismo, la del 90 no contaba, recién empezaba en el 95 y su primera reelección inmediata vendría a ser en el 2000. Pero bueno, Fujimori ha denunciado por que se consideraba que su gobierno era corrupto, que controlaba el Jurado Nacional de Elecciones, el tema de Vladimiro Montesinos, hasta que aparece este señor que se llama Fernando Olivera, más conocido como Popi Olivera, que denuncia todo este sistema de corrupción guiado por Vladimiro Montesinos desde el Servicio Nacional de Inteligencias, la salita del CIN, y ahí se inicia el fin del gobierno de Alberto Fujimori. En el 96 también se había producido la toma de residencia por parte del MRTA. Bueno, eso lo pueden buscar más adelante. Bueno, el tema es que en el 2000 se terminan las elecciones, Fujimori se va a Brunei, a un Congreso Internacional de Economía, de ahí se va al Japón, renuncia, y el presidente y el Congreso lo vaca por incapacidad moral. Así se termina el gobierno de Alberto Fujimori en el 2000. Se retorna a la democracia con Paniagua, que es un presidente interino, continúa con Toledo, que gobierna hasta el 2006, y bueno, al final Alan García su segundo gobierno, que sí fue un gobierno bueno en términos económicos, a diferencia del primero que fue un desastre. ¿Ok? Chicos, disculpen, el tiempo me ha quedado súper chico. Les dicto las claves. ¿Ustedes tienen las claves o se lo dicta su profesor? Un segundo, por favor, déjenme ver esto para dictarle las claves. Ya, un segundo. 18, acá está. Ya, le dicto las claves de esta semana en su boletín. Es la 1 es la C de casa, la 2 es la A de avión, la pregunta 3 es la E de elefante, la 4 es A de avión y la 5 es la E de elefante. ¿Ok? Ya, eso es todo. Un abrazo, chicos, cuídense y bueno, que les vaya bien en todo. Fue un gusto. Gracias, profesor. Hasta luego.